Hola a todos, comenzamos con el nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver la parte 2 del tema 3 de nuestro temario específico, especial referencia a la manipulación de cargas. Y dentro de este tema tenemos aquí el índice en el que vamos a ver todos estos apartados, ¿vale? Entonces ahora los vamos a ver todos detalladamente. En primer lugar, conceptos. Vamos a aprender algunos conceptos sobre el manejo de las cargas. La manipulación manual de cargas ocasiona frecuentes y variadas enfermedades y accidentes de origen laboral. Aproximadamente el 21% de los accidentes están producidos por sobreesfuerzo. Ahora vamos a ver estos conceptos, que son la carga física en el trabajo, manipulación de cargas, la postura, levantar, colocar, desplazar, cargar, información y métodos para levantar cargas. En cuanto a la carga física en el trabajo, es un conjunto de exigencias físicas a las que está sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral. Si hablamos de la manipulación de cargas, esto quiere decir la operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, empuje, la colocación, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, de la zona de la espalda baja, para sus trabajadores. Ese sería el concepto de manipulación de cargas. En cuanto a la postura, pues es muy importante a la hora de manipular una carga una adecuada postura y se deben evitar los movimientos bruscos y forzados del cuerpo. Debemos mantener un pie apoyado sobre un objeto o reposapiés alternándolo a fin de reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio del cuerpo. El plano de trabajo debe estar situado a la altura aproximada de los codos, ¿vale? Cuando estemos trabajando, a la altura más o menos donde tenemos los codos, ahí debe estar nuestro campo de trabajo. Si el trabajo exige precisión, la altura del plano debe elevarse, ¿vale? Si es algún trabajo que sea más preciso, que debamos de mover objetos de forma más precisa, colocaremos el plano por arriba de la altura de los codos. Pero sin embargo, si lo que necesita es de un mayor esfuerzo físico, pues realizaremos el trabajo, por debajo de la altura de los codos, ¿vale? En un plano inferior. Se debe mantener el cuerpo erguido, con el tronco recto, en todo momento, para facilitar que los discos vertebrales puedan repartir el peso correctamente, ¿vale? Y no tengamos ningún problema de hernia discal ni nada por el estilo. No se debe permanecer demasiado tiempo en la misma posición para evitar la fatiga. Esta fatiga se hace referencia a la sobrecarga muscular. Y es necesario cambiar la postura y efectuar movimientos suaves de estiramientos de los músculos cada cierto tiempo. No agobiaros mucho si no imagináis ahora las posturas que os estoy diciendo, porque al final de esta clase os daré el enlace de un vídeo para que podáis verlo y así ver cómo tenéis que colocaros correctamente a la hora de manejar a un paciente, ¿vale? Una carga. Pues ahora pasamos a levantar, colocar, desplazar, cargar. Levantar, ¿vale? Es la acción y el efecto de mover un objeto de abajo hacia arriba o poner una cosa que estaba en un lugar bajo en un lugar más alto. También levantar se refiere a poner derecha y en posición vertical a una persona que está inclinada o tendida, ¿vale? Cuando levantamos a un paciente, ahí está el verbo levantar también, y separar una cosa de otra sobre la cual descansa o está adherida. Cuando cogemos a lo mejor una caja que está sobre otra, pues estamos levantando, ¿no? Esto es muy sencillo, solo que entra en el temario y bueno, tenemos que verlo. Colocar. Pues colocar puede ser poner a una persona o carga en su debido lugar. Y tenemos aquí otro concepto más que sería la tracción, ¿vale? La tracción es hacer una fuerza contra una carga para moverla, sostenerla o rechazarla, ¿vale? Cuando tiramos de algo, traccionar. Y desplazar es mover a una persona o carga del lugar en el que está hacia otro, ¿vale? Ahora vamos al concepto de información y formación. Debe garantizarse con todos los trabajadores que manipulen cargas, en el sentido de la promoción de la salud. Cada trabajador que vaya a manipular cargas debe estar bien informado y formado, ¿vale? Que de esto se encargará el Departamento de Promoción de la Salud. Y el concepto de método para levantar carga es una serie de actuaciones encaminadas al levantamiento del peso de manera segura.
Bueno, ya tenemos aquí visto estos 6 conceptos, así que ahora vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a ver los factores de riesgo, que tenemos de 2 tipos, los individuales y los laborales. ¿Cuáles son los individuales? Pues bien, existen 2 tipos, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, son los de la propia persona, ¿vale? La propia naturaleza de la persona. Y estas patologías pueden estar ligadas a problemas musculoesqueléticos, una mala aptitud física o un sobrepeso, ¿vale? Y si hablamos de los factores de riesgo individuales extrínsecos, son todos aquellos que vienen de fuera del trabajador, como puede ser la ropa que sea inadecuada, el calzado sea inapropiado, que tenga él una falta de formación y no sepa aplicar los conocimientos. Y aparte de esto hay otros factores como la edad, el sexo, los hábitos de vida más o menos saludables, la práctica o no de algún deporte, fumar, tener cargas familiares, hijos o ancianos a cargo, estar embarazada. ¿Vale? Esto sería algunos de los factores de riesgo a nivel individual. Los laborales. Aquí tenemos una lista bastante más amplia. Vamos a leerla, ¿vale? Quedaros, como siempre os digo, con los conceptos principales. No hace falta aprenderla de memoria, pero sí que os quede claro. Os he puesto un enlace aquí que os llevaría al BOE, al Real Decreto del que vamos a tratar ahora mismo. Como os he dicho en vídeos anteriores, yo particularmente no os recomiendo que os metáis a buscarlo ni nada. Con lo que tenéis en la diapositiva vais a aprobar el examen de sobra. ¿Qué queréis hacerlo? Aquí os dejo el enlace. No podéis pinchar sobre él porque estas diapositivas están pensadas para que el alumno la trabaje en casa. Y esto es un vídeo sobre las diapositivas, entonces no os va a dar acceso. Simplemente copiáis exactamente lo que pone aquí en el buscador de vuestro ordenador y os llevará a este Real Decreto. Bueno, pues estas labores vienen especificadas en el Real Decreto 487/97 en los puntos 1, 2, 3 y 4 del anexo, ¿vale? Hay diferentes tipos de factores de riesgo laborales, como son las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo y las exigencias de la actividad. Empezamos por el principio. Las características de la carga. ¿Qué nos dice este Real Decreto? Pues bien, la manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos siguientes. Ya hemos dicho anteriormente que la zona baja de la espalda es la que se suele afectar más con la sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que la carga puede suponer un problema? Pues cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande, cuando es demasiado voluminosa o difícil de sujetar, cuando está en equilibrio inestable, o sea, cuando está en desequilibrio, o su contenido corre un riesgo de desplazarse. Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco, o forzando la torsión o la inclinación de este mismo. Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. Estos serían los factores de riesgo en cuanto a las características de la carga. Y ahora vamos a ver en cuanto al esfuerzo físico necesario. Perdón que se me va un poco. Aquí. Vale, pues un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorso-lumbar, como hemos visto antes, en los siguientes casos. Cuando es demasiado importante nos referimos a demasiado pesado, demasiado grande, o demasiado prolongado en el tiempo. Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión, estos son los dos movimientos más peligrosos para la columna cuando estamos transportando una carga o cuando estamos levantándola, y son los movimientos de inclinación del tronco hacia adelante o cuando giramos el tronco bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero el problema en sí no es el movimiento, sino coger la carga una vez que estamos ejecutando ese movimiento. Si estamos girados hacia la izquierda, y cargamos una caja, por ejemplo, pues eso puede provocar una lesión en nuestra columna. Al igual que si levantamos el peso desde el suelo, torsionando el tronco en vez de flexionando las piernas, ¿vale? Esto también sería peligroso. Cuando puede acarrear un movimiento brusco de carga, también sería un esfuerzo físico de factor de riesgo.
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable, ¿vale? Cuando no tengamos los dos pies bien firmes, pues correríamos riesgos de caída. Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. Si tenemos que subir un peso a una altura superior a la de nuestros codos o bajarla y tenemos que modificar el agarre y no podemos hacerlo, pues esto también sería un factor de riesgo. Ahora vamos a ver los factores de riesgo con respecto a las características del medio de trabajo. Pues las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes. Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate, ¿vale? Podemos estar en un almacén muy estrecho y necesitamos subir una carga a un estante superior y el espacio es muy estrecho, pues ahí se nos dificultará la sujeción y la manera de transportar la carga, y esto conllevará un factor de riesgo, ¿vale? Si lo vemos en cuanto a las características del medio de trabajo. Cuando el suelo es irregular y por tanto puede dar lugar a tropiezos, o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas o una altura segura y en una postura correcta, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta cuando el suelo o el plano del trabajo presenta desniveles que implican la manipulación de carga a distinto nivel. Esto es cuando nos encontramos que tenemos que transportar algún objeto o alguna carga en un lugar en el que haya escalones, ¿vale? Aquí estaríamos transportando una carga a distinto nivel. Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables, si no estamos sobre una superficie estable, esto también conllevaría un riesgo. Y tenemos otros riesgos, que estos ya no son referentes a las cargas, sino que son referentes a nuestra condición, a lo que nos va a condicionar físicamente, en elementos como la temperatura, la humedad o la circulación del aire. Cuando estas sean inadecuadas, ¿vale? Pues esto nos conllevaría también un riesgo en el puesto de trabajo. También, si la iluminación no es la adecuada, ¿vale? Nuestra vista se estaría sobrecargando. Y en lugares de trabajo donde exista exposición a vibraciones. Esto también sería un riesgo, ¿vale? Un factor de riesgo en el lugar de trabajo. Ahora vamos con las exigencias de la actividad. Pues la actividad puede entrañar riesgos, en particular dorsolumbar, volvemos a repetir, ¿vale? Siempre esta va a ser la zona más dañada en cuanto a las cargas de trabajo. Cuando implique una o varias de las siguientes exigencias, como puede ser esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados que intervengan, en particular, la columna vertebral. Si estamos haciendo un esfuerzo físico muy repetidamente, esto también nos va a dañar, ¿vale? Si hay periodos insuficientes de reposo fisiológico o de recuperación, esto también va a ser una exigencia de la actividad. Si no tenemos suficientes horas de descanso, de sueño. Si tenemos que recorrer una distancia demasiado grande de elevación o descenso o de transporte, ahí tenemos otra exigencia de la actividad. No es lo mismo subir una caja de un estante al estante superior que tener que transportarla a lo mejor a otro ala del hospital o a otra planta. Y el ritmo impuesto por el proceso que el trabajador no pueda modular también sería una exigencia de la actividad. Si existe un ritmo en el trabajo muy exigente en el que el trabajador no puede hacer ninguna pausa, esto también será una exigencia de la actividad que conllevará un factor de riesgo. Vale, pues ya hemos visto aquí un montón de cositas. Si os ha parecido que voy muy rápido o que os ha quedado alguna duda, escribírmelo en comentarios, ¿vale? Y yo lo tendré en cuenta para vídeos posteriores y además para poder explicaros lo que sea mejor, o incluso para hacer algún vídeo aclaratorio de lo que no tengáis claro, ¿vale? Aquí en esta página nos dice por motivo por el cual se producen las lesiones. ¿Cuál es el motivo? Pues bien, si sometemos nuestro cuerpo a un esfuerzo mayor al que puede soportar, es muy probable que huesos, músculos y articulaciones se dañen. Entonces es muy importante el modo en el que se realiza este esfuerzo, no solo el peso que vayamos a mover, ¿vale? No es tan importante el peso como que vayamos a mover, que también lo es, como la forma en la que vamos a realizar este esfuerzo, ¿vale? En este tema lo que nos tratan de explicar básicamente es cómo tenemos que mover las cargas, cómo tenemos que realizar los movimientos y los traslados, los transportes y demás para no lesionarnos. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra salud?
Pues bien, los efectos sobre la salud pueden ser muy diversos, pero el sistema musculoesquelético es el que se ve más afectado. En cuanto al transporte de carga estamos hablando, ¿vale? Cuando éstas se manipulan de forma incorrecta, supera nuestra capacidad física o es una actividad que repetimos de forma muy reiterada. Los problemas a los que nos vamos a enfrentar son los siguientes. La fatiga fisiológica, ¿vale? Estamos hablando de una carga física, mental y que nos esté sobrepasando. La muscular, en tanto a contractura, calambre, roturas de fibra. También efectos sobre la salud de los tendones, los ligamentos, las articulaciones. La ósea, que podríamos tener fracturas o fisuras. Vasculares, con trastornos vasomotores, muchas horas de pie, pues hace que el retorno venoso sea difícil, puedan aparecer varices. Y de la pared abdominal, como puede ser el ejemplo de las hernias. Pero los efectos sobre la salud específicos de los TCAE suelen estar en las tareas de movilización de personas, en los cambios posturales, las transferencias o el aseo del paciente. Estas son las actividades que pueden generar efectos sobre la salud en el ámbito de la manipulación de cargas. Pues vamos a seguir. Venga, que lo llevamos muy bien esto hoy. Ahora vamos a ver cómo evitar el sobreesfuerzo y los pasos a seguir. Pues se clasifica las intervenciones en 4 categorías, que son ergonómicas, personalizadas, administrativas y multidimensionales. Las ergonómicas, pues estas van dirigidas al entorno físico de trabajo, con el asesoramiento o implantación de equipamientos y dispositivos de ayuda a la movilización de personas. ¿Cómo cuáles? Pues bien, la instalación y el uso de grúas móviles y de techo, estas nos van a ayudar a mover a los pacientes. Algunas ayudas técnicas manuales, como puede ser un transfer, ¿vale? Para pasarlo de la cama a la camilla o al revés. Los cinturones protectores de espalda, esto nos ayudaría a no lesionarnos nuestra zona lumbar. Los cinturones de marcha y sábanas de desplazamiento. Eso en cuanto a la ergonomía. Personalizadas. Pues estas van dirigidas al comportamiento psicomotor del propio trabajador, a través de la educación postural y gestual, el entrenamiento en técnicas de movilización de pacientes, así como el uso de ayudas técnicas y la identificación de problemas de diseño del puesto de trabajo. Esto no va a ser lo mismo si no tenemos nada planificado de cómo vamos a mover la carga que si ya lo tenemos planificado anteriormente. Si estamos entrenados para mover la carga, pues evitaremos muchas lesiones que si no tenemos ni idea y cargamos el peso de cualquier modo, ¿vale? Pues esta sería una forma de evitar el sobreesfuerzo, de una forma personalizada. Y las administrativas, ¿esto qué tiene que ver? Vale, pues las administrativas están enfocadas a estrategias organizativas y van dirigidas a políticas y prácticas laborales, en referencia a un enfoque seguro en la movilización del paciente, en la que el levantamiento manual del paciente debe ser evitado siempre que sea posible. ¿Vale? Si realizamos unas funciones administrativas y organizamos el trabajo, ¿vale? Vamos a realizar menos traslados innecesarios. Y por eso es una forma de evitar el sobreesfuerzo. Y en cuanto a la forma de evitarlo, del punto 4, que es multidimensionales, esta está basada en la combinación de 2 o más de las intervenciones anteriores, incluyendo, por ejemplo, la sustitución de maniobras de levantamiento manual de pacientes por levantamiento con ayudas técnicas manuales o mecanizadas y la creación de la figura de un profesional o comité de referente en las tareas de movilización, entre otros componentes. Eso en cuanto a cómo evitar el sobreesfuerzo. Y ahora los pasos a seguir. Tenemos 2 pasos a seguir. En primer lugar, evaluar el trabajo y en segundo lugar, elegir la técnica adecuada. ¿Cómo evaluamos el trabajo? Pues primero debemos de comprobar el peso, debemos de conseguir un agarre adecuado, nos aseguraremos que en el lugar de paso no haya ningún obstáculo con el que podamos tropezar, utilizaremos medios mecánicos de transporte o elevación si disponemos de ello, y siempre debemos utilizar los EPIs, que como os dije en vídeos anteriores, son los equipos de protección individual. Estos pueden ser guantes, calzado de seguridad, ¿vale? Etcétera. Y en cuanto a las técnicas más adecuadas,
Bien, ahora voy a dar aquí una serie de técnicas que ya os he dicho en las páginas anteriores que es probable que no podáis visualizarlo simplemente con texto, ¿vale? Con letras y con explicaciones, pero al final de esta clase os pongo el enlace a un vídeo para que podáis verlo. Pues bien, agáchese doblando las rodillas para recoger la carga. Coloca la carga por la parte más segura y sujétala de forma equilibrada. Mantenga la espalda recta durante toda la maniobra. Levante suavemente la carga enderezando las piernas y no realice tirones bruscos. Mantenga la carga lo más próxima posible a su cuerpo, con los brazos extendidos. Y si el peso o las dimensiones de la carga son excesivas, pida ayuda a un compañero. A la hora de transportar es mejor empujar que tirar de la carga, ¿vale? Preferible, empujamos la carga que tirar de ella, ¿vale? Deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo. Siempre que podamos arrastrarlo, no lo levantamos. Revise que la superficie sobre la que va a realizar el desplazamiento de la carga sea lo más lisa posible y utilice medios mecánicos siempre que pueda, como carretillas, mesas móviles, carritos, etc. Vale, pues ahí habríamos visto ya los pasos a seguir, así que vamos a seguir. Aquí tenéis el enlace al vídeo, ¿vale? Que os he explicado, que os he dicho antes. Esto es un vídeo explicativo, es de FREMAP, ¿vale? De la Mutua. Y no os lo puedo poner porque incumpliría las normativas de YouTube y me bloquearían el vídeo. Pero buscad en YouTube FREMAP Mutua Colaboradora, levantamientos de cargas, ¿vale? Y si puedo os lo dejo ahora en la cajita de descripción del vídeo para que solamente tengáis que pinchar en él y podáis verlo. Aquí os pongo un pequeño recuerdo, ¿vale? Nunca levante una carga de forma manual por encima de los hombros. No haga giro de cintura mientras levanta y o transporta una carga. Esto os tiene que quedar muy claro, pero muy muy claro, ¿eh? Bueno, pues hemos terminado la segunda parte del tercer tema y en el siguiente vídeo podremos ver los riesgos biológicos. Si tenéis cualquier tipo de duda en cuanto a lo que ya hemos visto en esta clase, bueno, cualquier cosa ya sabéis dónde me tenéis. Un abrazo y mucho ánimo, opositores.